Buenos días, buenas tardes, hasta buenas noches, depende de donde se encuentren. Bueno, saludos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a entonces este evento que tenemos el día de hoy, como siempre, muy contentos de traerle esto a ustedes. Hoy vamos a estar hablando de Zero Trust inteligente. Y es que más allá de las soluciones que ya han visto anteriormente, que son muy conocidas de Absolute, que están muy enfocadas en los endpoints, ahora vamos a hablar un poco de la conectividad, que también es muy importante, porque obviamente estos endpoints están conectados a algún lado y tenemos que verificar cuál es el estatus, cuál es la salud, el estado de esas conexiones. Entonces, en este momento en el que estamos, no tenemos cabida para la confianza ciega. Hoy vamos a estar hablando de este marco de ciberseguridad tan importante que es el Zero Trust y cómo la solución de Absolute Secure Access nos ayuda a implementarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque por muchas razones. Primero, somos humanos. Segundo, trabajamos con endpoints. Tercero, esos endpoints están conectados. Y cuarto, esas conexiones fallan o no fallan, pero siempre van a algún lado y siempre hay alguien que está ahí mirándolas, ¿no? Los controles muchas veces no están listos para las amenazas que tenemos hoy en día y esto tenemos que buscar la forma de mitigar todos los flancos posibles. Uno de estos flancos es, por supuesto, la red. Hoy vamos a estar con Juan Carlos Marín, que nos está acompañando para develarnos todo acerca de esto y nos va a estar hablando acerca de cómo podemos identificar comportamientos anómalos, aplicar políticas inteligentes de navegación web, asegurar el acceso a aplicaciones en la nube, cómo los accesos también del usuario es tan importante. Y vamos a estar viendo todo esto alrededor de lo que es Secure Access, que es nuestra solución, y por supuesto todo el marco de ciberseguridad de Zero Trust. Entonces, bueno, creo que estamos listos. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, gracias de antemano por toda la sapiencia que estás a punto de desplegar en este webinario. Y bueno, aquí lo importante es que todos estén bien activos, participativos. Ahí tienen activo el chat para sus preguntas y comentarios. Igual de preguntas y respuestas también está habilitada. Ahí pueden dejarnos todos sus pensamientos que vamos a estarlos conversando. Entonces, sin más, Juan Carlos, el escenario es tuyo. Vale, muchas gracias, David. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a, como dice David, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Hoy vamos a hablar de la parte de la conexión remota. Se habla mucho del Zero Trust Network Access y pues eso hoy en día es algo que tenemos que tener en cuenta en la operación de nuestras organizaciones, porque hoy en día básicamente la gente trabaja desde cualquier parte. O sea, tenemos una cantidad de personas trabajando remotamente. Cada vez es más común que las mismas operaciones tengan dispositivos que están recolectando la información de esas operaciones en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la ciudad. En cualquier parte tenemos un técnico que está atendiendo una instalación, por ejemplo, y esa persona tiene un celular y desde ahí va reportando lo que está haciendo. Tenemos una persona que está repartiendo cosas y esa información de lo que está repartiendo, de lo que está haciendo, pues todo eso lo está actualizando en tiempo real en sus sistemas centrales. ¿M? Entonces, cada endpoint de estas personas, cada punto desde el cual esta persona está recolectando la información y enviándola, pues es un punto de entrada a la red, un punto de entrada a la red nuestra, a nuestros sistemas que están centralizados, que recolectan información. Y ese punto de entrada, pues si no se asegura, si no lo tenemos absolutamente protegido de la manera adecuada, pues se va a convertir en una ventana para los atacantes, una ventana para que ellos aprovechen las vulnerabilidades que probablemente existan en nuestra red, aprovechen la posibilidad de crear lo que se conoce como movimiento lateral. Todo ese tipo de cosas van a aparecer y van a hacer que esta conexión remota se convierta no en una ventaja para la organización, sino en una pesadilla. Eh, Como dice el slide, vivimos actualmente en un mundo en el cual todas las operaciones requieren conectividad constante, o sea, conectividad en tiempo real. Adicionalmente, esa conectividad tiene que ser segura y sobre todo muy estable para que la operación siga funcionando adecuadamente.
Entonces, ¿qué deben hacer las empresas? La receta tradicional se enfoca en los temas de VPN y ese tipo de cosas, pero ahorita vamos a ver que eso tiene muchísimos riesgos. Esta operación pues remota aumenta cada vez más, o sea, los indicadores son cada vez más alarmantes. El 64% de los trabajadores, se estima que el año entrante el 64% de todos los trabajadores van a estar trabajando de manera remota, no necesariamente porque trabajan desde su casa, sino simplemente porque están trabajando directamente donde está el cliente. ¿Sí? Están atendiendo al cliente en el sitio donde tienen que atenderlo y están recolectando información de esa operación en ese sitio. Eh, Cada vez más aumentan las amenazas basadas en malware que se convierten después en un ransomware. Las interrupciones remotas pues las interrupciones no planificadas por temas remotos se convierten en algo supremamente costoso para estas operaciones. ¿Sí? Y la filtración de datos se convierte en el riesgo y el costo que eso puede tener es realmente muy elevado. ¿Mm? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que hacemos generalmente en muchas empresas? Estamos todavía dando esta receta. Pongamos un gateway, pongamos un firewall y pongamos un VPN. Conectamos a todos los usuarios remotos por ese VPN, van a pasar por el gateway donde están las reglas de conexión, a qué sitios pueden entrar y van a tener un firewall que va a proteger toda la navegación de estas personas. Pues eso realmente hoy en día ya no es suficiente, ya la realidad desborda esta solución completamente. Las VPNs tienen muchísimos problemas reportados, o sea, vemos en los temas de CVE, que es donde están las vulnerabilidades reportadas, eso ha aumentado notablemente, ha aumentado, es tal vez de los componentes de infraestructura que más ha aumentado las vulnerabilidades reportadas, ¿sí? Más o menos un 82%, y el 60% de esas vulnerabilidades, más de la mitad, lo cual es bastante raro para un componente de infraestructura. Generalmente los componentes de infraestructura tienen vulnerabilidades alrededor del 10-15% son críticas. Acá no, acá las vulnerabilidades son 60, la criticidad, o sea, son 60%, es un 60%. Esto quiere decir que las vulnerabilidades que han encontrado en soluciones de VPN, el 60% se pueden convertir en armas contra la organización. ¿Sí? Eso quiere decir que esas vulnerabilidades van a permitir la ejecución remota de comandos en los dispositivos a través de una conexión VPN. ¿Sí? Entonces, eso es terrible. ¿Sí? Hay ejemplos claros como este de Sonic Wall, ¿sí? En el cual, pues, a través de una VPN se logró un ataque de ransomware que se esparció en muchísimas organizaciones. Adicionalmente, de las vulnerabilidades, pues está el tema de los ataques que se han generado a través de estas vulnerabilidades. Eso también viene en un aumento impresionante. El ransomware subió un 42% a raíz de VPNs. El malware y ataques de denegación de servicios subieron entre un 30 y un 35%. Se aprovecharon de estas debilidades de los VPNs. Adicionalmente, los usuarios de los VPN muestran, o sea, consideran que tienen problemas con su VPN y solo un 10% en las encuestas consideran que eso está funcionando realmente bien. Entonces, eso nos lleva a que las VPN se vuelvan algo obsoleto para afrontar los temas de conexión modernos. Por otro lado, tenemos los humanos. Nosotros, pues los humanos, somos expertos en evitar el uso de las VPNs. De alguna manera las desactivábamos, descontrolamos y como todo está en la nube, o la mayoría de las cosas están en la misma nube, en sitios en los cuales no se requiere necesariamente un acceso con una VPN, puede haber un acceso con doble autenticación, pero sin pasar por la VPN. Entonces eso hace que estemos eludiendo los controles. Y adicionalmente, peor que eso, tenemos el caso de que el 68% de las personas retuvieron ese acceso una vez se fueron de la empresa. O sea, podían seguir entrando, tenían el acceso de VPN activo y podían seguir entrando. Si bien ya no tenían acceso a la cuenta de correo, podían seguir entrando a la red y pues ver cosas o monitorear cosas en la red. ¿Sí? Si esa persona era una persona que tiene skills técnicos o skills de hacker, pues eventualmente podría empezar a hacer cosas, a hacer daños en la red de su anterior empresa. ¿No?
Entonces, este tema las VPNs, pues definitivamente no son seguras, ¿sí? ¿Y por qué? Pues básicamente por la forma como operan. O sea, las soluciones de VPN fueron pensadas para una época en la cual lo único que se hacía de manera remota era dar soporte técnico, ¿sí? El resto de cosas se hacía en sitio, desde la oficina, conectados por una red local, por una LAN, ¿sí? O máximo por una MAN, pero no había necesidad de tener una mayor cantidad de gente conectada de manera remota. Entonces se creó la VPN, que básicamente se basa en un túnel, o sea, un túnel seguro que se crea entre el usuario y los recursos de la organización. Este túnel pues por supuesto, tiene una encripción de lo que va por acá. O sea, básicamente lo que yo me preocupaba era que este usuario no le exfiltrara en el tráfico que está mandando, que nadie lo viera. Entonces eso se logra con la VPN efectivamente, se logra que este tráfico se encripte. Y por otro lado había una autenticación. Esta autenticación me permitía a mí entrar a la red, ¿sí? Y ya de ahí en adelante, pues básicamente lo que me permitiera el segmento de la red al cual yo entraba, ¿sí? Generalmente muchas empresas empezaron, incluso al comienzo esto era completamente abierto, pero después empezaron a crear segmentos para que esta persona aterrizara en un segmento que estaba protegido. Sin embargo, esta cosa se empezó a complicar cuando los usuarios empezaron a necesitar salir o a ver cosas en la red, inicialmente en la nube, perdón, inicialmente el cloud, inicialmente el correo, perdón. El correo, pues obviamente estaba en Google o en Microsoft, pero ya después empezaron a aparecer otras cosas, empezaron a aparecer las herramientas de videoconferencia como Teams, empezaron a aparecer las carpetas que están en sitios remotos, empezó a aparecer el Office, ya el Office ya a utilizarse desde la nube. Entonces, esta gente ya no necesitaba solamente conectarse por esta VPN para ver cosas acá, sino necesitaban conectarse a sitios que están en la nube. Entonces, ¿qué hacía el usuario? Pues digamos que inicialmente el usuario entraba por acá, el tráfico se mandaba por acá y esto se convertía en un cuello de botella. Ya porque yo tenía una cantidad de tráfico yendo desde mi dispositivo, yendo hasta acá, pero para poderlo llevar hasta allá, yo lo mandaba por dentro de mi data center y esto genera un cuello de botella. ¿Mm? ¿Qué se hizo? Pues el usuario, ¿qué hacía? El usuario se dio cuenta que si apagaba el VPN, pues podía entrar a los sitios en la nube sin mayor problema y siguió, lo que empezó fue a apagar el VPN. Cuando apaga el VPN, ¿qué pasa? Pues todas estas validaciones que existían acá, todas estas reglas que existían acá, ya no van a existir más para este usuario. Ya él no va a tener control de a qué sitios puede entrar y a qué sitios no puede entrar y eventualmente puede entrar a sitios peligrosos. Cuando entra a sitios peligrosos, este equipo puede contaminarse, puede recibir un malware que se le robe sus credenciales y cuando se le roban esas credenciales, pues ya el acceso de un maleante a través de este túnel va a ser factible, ¿no? Va a poder entrar acá y las vulnerabilidades van a estar expuestas, las vulnerabilidades que haya en mi red van a estar expuestas por este túnel. O sea que este túnel ya dejó de ser una entrada, un punto de entrada para un usuario auténtico para convertirse en un punto de entrada para el usuario que yo quiera. A partir de aquí, pues estas personas pueden hacer lo que se conoce como el movimiento lateral, que simplemente es que llegan al segmento que tienen autorizado y a partir de ahí empiezan a verificar qué otros servidores están en la red, qué otras cosas están en la red, a ver qué vulnerabilidades hay ahí y a partir de ahí explotarlas y generar el problema, ¿sí? Entonces, por eso la industria generó o habló del ZTNA, del Zero Trust Network Access, que básicamente es una solución que lo que hace es eliminar ese exceso de confianza que existe, ¿sí? en los dispositivos, o ese exceso de confianza que existe en lo que se conoce como VPN. Y entonces, lo que se hace básicamente es tratar de minimizar o de crear mayor granularidad en la conexión. Y adicionalmente tratar de que esa validación de lo que ocurre, de los sitios a los cuales se puede entrar, pues se haga prácticamente desde el dispositivo en lo posible, ¿sí? Sin embargo, eso pues ya no es, ese concepto de ZTNA ya no es suficiente para proteger el endpoint en el dispositivo. O sea, me protege en una parte, pero no me protege en todo. Me protege especialmente en controlar el acceso de las personas cuando entran a mi organización. En eso funciona bastante bien porque solo va a exponer los servicios de mi organización que el usuario necesita, ¿sí? Eso hace la ZTNA. Pero necesitamos ya lo que se conoce como un Single Service Edge, Single Security Edge, que es, perdón, Security Service Edge, que lo que permite es controlar toda la seguridad
en el dispositivo, no solamente la seguridad cuando el usuario se quiere conectar a mis servicios que están en mi data center, sino cuando él se quiere conectar a la cantidad de aplicaciones que hay en la nube. O sea, ustedes se dan cuenta que ya hoy en día tenemos muchísimas aplicaciones que operan en la nube, muchísimas aplicaciones que son críticas para mi negocio. O sea, no solamente están los temas de mi ERP, sino que básicamente cualquier cosa funciona en la nube. Solamente existen cositas que son de misión crítica que tengo yo en mi organización, en mi data center, aplicaciones que son muy específicas mías, pero el resto de cosas están en la nube y están por allá y corresponden a proveedores que pues cada uno tiene su forma de manejar sus temas. Lo único que ese proveedor va a pedir, va a solicitar es que yo tenga una doble autenticación probablemente o un factor de seguridad de autenticación importante, pero él me deja el tema de autenticación a mí, básicamente. O sea, yo me autentico y de ahí para adelante yo asumo que esta persona es una persona auténtica. Entonces ahí es donde nace el concepto de Security Service Edge, que es un concepto que sobre el ZTNA ya incluye otras cosas más. O sea, ya porque ya el ZTNA solo ya no es suficiente. Si el VPN no nos servía para nada, pues el ZTNA nos sirve, pero hay que complementarlo con otras cosas, ¿sí? Hay que complementarlo con muchas otras cosas que me van a llevar a esto que se conoce como un Security Service Edge. ¿M? Acá tenemos varias cosas. Por ejemplo, pues el ZTNA me va a proteger, me va a proteger los accesos, me va a aplicar los principios de Zero Trust, es decir, de que no confío en nadie, de que siempre estoy verificando la doble autenticación, siempre estoy verificando a qué sitio se puede conectar la persona, desde dónde se está conectando, todo ese tipo de cosas. Pero tengo que habilitar, o sea, garantizar que se conoce la persona que se está conectando, el usuario que se está conectando, sea un usuario auténtico, no solamente las credenciales, sino también el dispositivo. ¿Sí? El dispositivo es un dispositivo correcto. Si alguien se me roba mis credenciales, puede ser que esa persona intente entrar a mi red, pero va a intentar entrar desde su equipo, desde el equipo del delincuente. Ese equipo puede que no cumpla las condiciones que yo necesito verificar. ¿Sí? Necesito verificar, por ejemplo, que esa persona se conecta desde un sitio correcto, no, si yo trabajo en Colombia, pues, y todos mis usuarios están en Colombia, todos mis empleados están en Colombia, pues no sería lógico que una persona se conecte desde Corea del Norte o se conecte desde Irán, desde algún país que yo no tengo ninguna operación, en el cual yo no tengo ninguna operación, no tengo nada que ver con eso. Entonces, yo tengo que validar eso. Yo tengo que tener algo que me valide. Esto se llama Comply to Connect. Esto me tiene que validar si la persona se está conectando con el dispositivo correcto. Pues lo primero es la ubicación. Lo segundo es el sistema operativo correcto. O sea, si se está conectando, todos mis equipos tienen que tener Windows 11, por ejemplo, ¿sí? Y tienen que tener ciertos parches. Entonces yo tengo que verificar que mi equipo cumple con eso. Todos mis equipos tienen que tener ciertas aplicaciones de seguridad, ¿sí? Mi solución ZTNA y no sé qué otra aplicación de seguridad que yo maneje. Yo tengo que verificar que ese equipo tenga esa aplicación antes de dejarlo conectar. Entonces, con esta solución yo verifico, ya no solamente verifico que es un usuario, acá verifico que el usuario es el correcto, ¿sí? Que las credenciales son las correctas y le voy a dar ciertos permisos que cumplan con este tema del Zero Trust. Esto lo voy a hacer acá, pero aquí ya voy a verificar que esta persona se está conectando con el dispositivo correcto, con el dispositivo que está ubicado en el sitio correcto y que es un dispositivo que realmente pertenece a la organización. Luego entra a operar esta otra capa de protección que se llama Cloud Access Security Broker, ¿sí? O el CASB. Esto lo que hace es verificar que cuando yo me conecte a los sitios en la nube, pues yo no esté entregando información sensible a esos sitios, ¿sí? Que yo no esté conectándome a sitios que puedan ser eventualmente peligrosos. Es decir, que cuando yo voy a entrar, por ejemplo, voy a entrar a descargar información de un OneDrive o a poner información a un OneDrive, pues que sea un OneDrive que es auténtico, OneDrive que yo permito utilizar, no cualquier OneDrive específico, ¿sí? Tiene que ser un OneDrive que tenga los permisos necesarios para yo poder colocar información allá. Si voy a ingresar información en un formulario que me habilita uno de estos sitios, pues es una información que, si es información sensible, tiene que ir encriptada para garantizar que en el tráfico esa información no va a ser visible. ¿Sí? Todo eso se hace mediante funcionalidad de DLP, o sea, funcionalidad de
Data Loss Prevention, funcionalidad que evita la pérdida de datos. Esa funcionalidad lo que va a hacer es monitorear los datos que están yendo hacia mis proveedores de servicios en la nube y va a verificar que esa información que va a través del browser probablemente a esos sitios, pues es una información que no está incumpliendo o no está yendo en contra de las normas de sensibilidad que tiene la empresa. Entonces, con esta funcionalidad CASP, yo puedo controlar qué información envío a los sitios en la nube y qué información estoy entregando a esos sitios para evitar el riesgo de estar entregando información que no debería. Por otro lado, tenemos que proteger esa navegación. Cuando las personas entran en un browser, usan un browser, generalmente abren una página. Esa página web eso es un código, básicamente eso es código que se ejecuta en mi computador y que eventualmente puede ser código peligroso. Puede ser código que pueda abrir una conexión a que se descargue un virus, pueda descargar un componente que abre un puerto, por ejemplo, y a través de ese puerto un atacante puede instalar un virus en mi dispositivo. Puede ser una herramienta pues descargar una herramienta que, por ejemplo, detiene mi antimalware y al detener mi antimalware, pues ya puede hacer otro tipo de ataque en el dispositivo. Entonces, ese dispositivo, esa navegación tiene que estar protegida. Para eso existe lo que se conoce como un Secure Web Gateway, ¿sí? Que también viene de una tecnología que se llama Remote Browser Isolation y que básicamente lo que permite es que la navegación del usuario no se haga realmente en el dispositivo de él, sino que se haga en un contenedor externo. Para el usuario es transparente, el usuario simplemente ve lo que tiene que ver en la página, pero el contenido, el código de esa página no se ejecuta en la máquina local, sino que se ejecuta en un contenedor externo y lo que ese contenedor externo despliega, pues el usuario lo va a ver como si fuera un streaming, como si estuviera viendo una película de Netflix, para él es transparente lo que está pasando, pero ese código no se va a ejecutar en mi máquina y si eso implica que cualquier malware que haya en ese código, pues realmente no va a quedar en mi máquina, sino que va a quedar en ese contenedor, ¿sí? Ese contenedor se va a destruir cuando la sesión termine. Entonces eso evita contaminación de mi dispositivo cuando yo me conecto a través de un browser. Ese es otro componente importante que yo debo tener. Adicionalmente, pues estas tecnologías de Secure Web Gateway, pues tienen ya, como si fueran un anti-malware, como si fueran un antivirus, tienen identificadas ciertas firmas y ciertos elementos que hacen que muy rápidamente yo pueda detectar si un código que se está ejecutando es un virus o no y pueda yo incluso detenerlo antes de ejecutarlo en el dispositivo. Ya que tengo protegido todo eso, pues tengo yo también que tener la capacidad de detectar lo que está pasando con mi tráfico, con las personas, el uso que le están dando a esa red, ¿sí? Cuando yo tengo una VPN, la posibilidad que tengo de ver lo que es el uso que se le está dando a esa red, pues es una posibilidad bastante limitada porque solamente voy a tener visibilidad cuando la persona está con la VPN activa, ¿sí? Y la visibilidad que tengo, pues es lo que pase por mi firewall o lo que pase por mi gateway. Eso es lo único que yo voy a ver. Con una herramienta que se conoce como Weba, lo que se puede, que eso viene de User Business Analytics, o sea, User Behavior Analytics, lo que hace esto básicamente es analizar el comportamiento de los usuarios y a través de inteligencia artificial va a detectar patrones de uso anormales, ¿sí? Por ejemplo, un dispositivo, una persona siempre entra o usa 4 páginas cuando está trabajando, usted se conecta a estos sitios, ingresa sus datos y eso es lo que normalmente hace. Ese tráfico genera, no sé, eh, un gigabyte diario de movimientos, normalmente. De pronto un día esta persona generó, o sea, cargó a un sitio web 500 gigabytes. ¿Qué pasó ahí? Eso es un comportamiento absolutamente anormal, ¿sí? Yo no tengo por qué estar en un computador de la compañía sacando de mi compañía un archivo que tiene 500 gigabytes. Lo pudo haber hecho el usuario, lo pudo haber hecho un atacante que logró maliciosamente ingresar a ese dispositivo y lo que está haciendo esa persona es extrayendo información de mis sistemas centrales y llevándola a un sitio en la nube. ¿Sí? Yo puedo detectar automáticamente, o yo debería poder detectar automáticamente esos comportamientos anormales y alertarlos para
evitar o mitigar esos problemas de seguridad. Entonces, esto es lo que la industria espera en una solución Security Service Edge, que es el concepto que hoy en día se impone en la navegación remota. ¿Sí? Ahí nosotros como Absolute, pues tenemos una solución que se llama Secure Access, que es una solución que tiene todos estos componentes y a un poquito más allá de eso. ¿Sí? Primero que todo, pues tenemos una solución ZTNA. Esa solución ZTNA va a evitar la conexión, digamos, con exceso de confianza y va a ser una conexión mucho más segura, mucho más limitada en su acceso. Esto se llama el Zero Trust Network Access. Esta solución tiene también esta parte del CASP, que es una solución que va a proteger en mi navegación a los sitios del cloud. Va a ayudar a que cuando yo entre y me conecte a esos sitios, mi navegación esté protegida. Luego viene el Secure Web Gateway, que es el componente que me va a garantizar que mis páginas remotas, puede ser todas o puede ser solamente las que yo defina, se ejecuten fuera de mi computador para evitar que haya riesgos de contaminación en la navegación de este usuario. Y todo esto protegido por lo que nosotros conocemos como resilience y la persistencia de Absolute, que básicamente lo que hace es garantizar que las soluciones de Absolute son imborrables. ¿Sí? Absolute, como ustedes saben o si no lo saben, es una compañía que tiene una patente que está basada en un componente de firmware que está presente en los dispositivos de la mayoría de los fabricantes. Tenemos 28 fabricantes actualmente que incluyen en sus endpoints la tecnología de Absolute, lo incluyen en el firmware. Está ahí inactivo. Cuando el usuario adquiere la suscripción de Absolute, en ese momento se activa ese componente y a partir de ahí, pues las soluciones de Absolute van a ser soluciones imborrables. Si el usuario las intenta desactivar, las intenta eliminar, Absolute se va a recuperar automáticamente, se va a autosanar y va a hacer lo que tiene que hacer, va a volver al estado en el que debe estar. Incluso si el usuario formatea el equipo o cambia el disco duro del dispositivo, pues esta tecnología de persistencia de Absolute se va a volver a activar y va a garantizar que estos dispositivos están protegidos con las soluciones de Absolute. Entonces, tenemos esta solución Secure Access que tiene todos estos componentes y está protegida por estos temas de resiliencia. ¿Cómo funciona cada uno de esos componentes en términos generales? Primero que todo, el ZTNA. ¿Sí? El ZTNA es digamos en Absolute lo que se hace es que se crea, yo tengo una configuración en un gateway, digamos, en un gateway que está en la nube, es decir, no está en el data center de la organización, y ahí configuro mi red, mis políticas de red. Esas políticas van a quedar en el dispositivo, ¿sí? O sea, van a estar configuradas acá, pero van a estar siendo validadas en el mismo dispositivo. Entonces, de esta manera yo garantizo que no importa lo que pase con el agente cuando se esté conectando, si el usuario detiene el agente pues se va a reiniciar primero que todo y va siempre a validar las políticas. Entonces, de esa manera el usuario no va a tener la forma de, en un dispositivo, entrar a sitios que no estén permitidos, por ejemplo. ¿Sí? O conectarse en horarios en los cuales no está permitido a sitios específicos que están denegados. Todo ese tipo de cosas las voy a poder controlar yo desde el dispositivo. ¿Sí? Este túnel me va a permitir a mí además partir el tráfico, es decir, si el tráfico va a sitios que son en el cloud, pues va a ir directamente a esos sitios, ¿sí? Y no va a tener que pasar, no va a tener que usar los recursos de la organización, el data center de la organización, la red de la organización, para conectarse a esos sitios públicos. Va a usar el Internet, por supuesto, esto va a ir por un túnel seguro, va a ir encriptado, pero el cuello de botella que normalmente se presentaba por acá, pues no se va a presentar en este caso. Y el dispositivo va a estar siempre protegido. Adicionalmente, este tráfico pues va a ser siempre visible. Yo voy a tener, como el agente está protegido por la tecnología de persistencia, el usuario no lo va a poder detener, no lo va a poder borrar, el, y siempre va a estar protegido por esta tecnología y eso va a hacer que el dispositivo siempre, que el tráfico que va por acá siempre sea visible, siempre esté visible, no importa dónde el usuario esté conectado. ¿Mm? Por otro lado, luego tenemos ya en detalle la parte del cumplimiento de los endpoints, o sea, cómo hacemos el comply to connect, cómo hacemos para que el dispositivo
no cumpla con los requisitos que debe cumplir para poder se conectar, ¿sí? Entonces, primero que todo, pues vamos a identificar cosas, vamos a poder identificar el hardware, vamos a poder identificar que el dispositivo esté cifrado, cómo está el anti-malware, dónde está el equipo, ¿sí? Todo este tipo de cosas las vamos a poder identificar antes de que el usuario se conecte. Entonces, el usuario tiene que tenga el agente mismo no lo va a dejar conectar, no lo va a dejar entrar por el túnel si no cumple con ciertas cosas en el hardware, si el dispositivo no está con el BitLocker activo, por ejemplo, si el equipo no tiene el antimalware adecuado, si el equipo está en una geolocalización que no debería, si el equipo está reportado como perdido, por ejemplo, ¿sí? Entonces este equipo no lo dejaría conectar. Si es un equipo que no tiene ciertas aplicaciones instaladas o dejaron de funcionar esas aplicaciones, entonces Absolute va a detener ese tipo de cosas, va a evitar que ese equipo se pueda conectar. Y puede hacer, incluso puede evitar esa conexión o incluso puede hacer cosas como bloquear ese dispositivo, ¿sí? Automáticamente, bajo demanda o automáticamente puede bloquear ese dispositivo para que nadie pueda acceder a ese dispositivo. ¿Mm? Por otro lado, si alguien, por ejemplo, intenta desactivar el Secure Access, el mismo Secure Access de Absolute, Absolute lo va a reparar y a reinstalar automáticamente. Entonces, de esa manera yo garantizo que mis endpoints siempre, los endpoints con los cuales van a entrar a mi red, los usuarios externos son endpoints que cumplen con todos los elementos de seguridad para poder estar conectados. Y con eso yo garantizo que los dispositivos no se van a convertir en puntos de entrada a mi red, ¿sí? Puntos de entrada vulnerables a mi red, sino son puntos completamente protegidos que se van a poder conectar a mi red con las condiciones que yo tengo definidas. ¿Mm? El Gateway, el Secure Web Gateway, que es el otro elemento que hace parte de este Security Service Edge. Este elemento lo que hace es detectar o monitorear todas las páginas a las que el usuario entra. Como les decía, ya no solamente es monitorear las aplicaciones para que dentro de mi dispositivo no haya aplicaciones con virus, sino también monitorear las páginas a a los usuarios entran. Ustedes saben que hoy en día la mayor parte de las cosas se ejecutan a través de Internet, no en el equipo, no son programas que yo descargo en mi computador, son cosas que yo ejecuto en mi página web y esa página web tiene código que se descarga en mi máquina y se ejecuta, ¿sí? Ese código puede ser malicioso, puede permitir hacer cosas, dañar cosas de mi dispositivo, abrir ventanas a atacantes. Y con esta solución de Secure Web Gateway, yo voy a evitar eso, ¿sí? Yo voy a crear políticas que me permiten a mí decir a cuáles páginas voy a entrar con el Secure Web Gateway, a cuáles páginas no, ¿sí? Probablemente solamente las páginas externas voy a generar el espacio del Secure Web Gateway. Y lo que va a hacer el usuario, el dispositivo, es eh, cada vez que intente abrir una de esas páginas, automáticamente la gente manda ese requerimiento al Secure Web Gateway. El Secure Web Gateway abre un contenedor, o sea, como si fuera una máquina virtual, en la cual va a ejecutar el código de esa página y es el output, o sea, lo que el usuario vería en su página, pues el Secure Web Gateway se lo va a entregar al usuario como si fuera en el formato streaming. Básicamente le va a entregar la imagen, ¿sí? El usuario va a ver lo que está pasando, obviamente puede ingresar datos, para el usuario va a ser transparente que su código está siendo, que su código web está siendo monitoreado a través de una herramienta de esas. ¿Mm? Entonces, de esa manera yo protejo por completo mi navegación. Yo evito que mis usuarios puedan eventualmente contaminar el dispositivo o contaminar mi red con cosas que descargan cuando entran a una página web que no era lo suficientemente segura. ¿Mm? Eso me evita este tema. Y finalmente, pues está el componente WEBA, que es el que detecta cualquier comportamiento sospechoso de los usuarios, de las redes, de los dispositivos y de las mismas aplicaciones que están en la red. Yo puedo detectar a través de inteligencia artificial, analizar, ir aprendiendo de los comportamientos de los usuarios, ver qué es lo que normalmente ellos hacen, los usuarios, los dispositivos, ¿sí? Las mismas páginas que los usuarios visitan, las aplicaciones que ellos visitan, ver ir aprendiendo cuál es el comportamiento normal en esas y cuando con el tiempo puedo detectar eventos raros. Tengo más de 50 detectores definidos que detectan muchísimos tipos de cosas, detectan temas como violación de datos, aplicaciones nuevas que no estaban generando tráfico, que empezaron a generar tráfico, ¿sí?
navegación a aplicaciones o sitios web que están considerados no seguros, ¿sí? Puertos que puedan ser maliciosos, que normalmente son maliciosos, que probablemente están siendo atacados, probablemente detectar posibles ataques de denegación de servicio a través del endpoint, uso anormal de la red por parte del dispositivo, o sea, por ejemplo, un dispositivo que no apagado, pero no está siendo usado y sin embargo está enviando montones de datos a otros lados. Puede ser un equipo que está siendo utilizado por un atacante o puede ser incluso para cosas como hacer minería de bitcoins. Hay muchos atacantes que hacen ese tipo de cosas, utilizan la capacidad de cómputo del computador para hacer minería, ¿sí? Y utilizan, y pues el usuario ni se da cuenta, simplemente siente que su equipo está lento, pero puede ser que software ese software atacante lo sofistiquen de tal manera que solo se activa cuando el usuario no está al frente del computador. Entonces, cuando el usuario no está al frente del computador, pues para el usuario no va a detectar nada, no va a generar ninguna alerta, pero el equipo sí va a empezar a procesar y a procesar y a procesar cosas, a hacer cosas, a utilizar su capacidad de procesamiento en cosas que no debe y a agendar y a mandar esa información por la red. Ese uso anormal, Absolute lo podría detectar. También uso del dispositivo en horarios inusuales, ¿no? Volúmenes de datos superiores a los esperados. Si un dispositivo está mandando demasiados datos, ¿sí? Un uso que no es normal en la red, o sea que en esto no venía pasando y empieza a ocurrir. Esta otra también es muy común, que el dispositivo de un momento a otro se empieza a comportar como un servidor, ¿sí? Un atacante instala un software que convierte ese equipo en un servidor de otros clientes, ¿sí? Y ese servidor lo que va a hacer, para lo que va a servir es para extraer información de lo que el usuario está haciendo. Entonces, ese tipo de eventos, estos son ejemplos, o sea, tenemos más de 50 tipos de eventos distintos. Estos son ejemplos de los tipos de eventos que se pueden detectar y que pueden estar afectando el dispositivo en su uso de la red. O sea, todo esto son cosas que pasan, que ocurren, y lo que está haciendo Absolute es prevenir o detectar cuando eso ocurre para alertar a la organización de TI, de tecnología, para que pues tome cartas en el asunto cuando esto ocurre, ¿no? Entonces, esta solución, como les decía yo a ustedes, es una solución resiliente, no se puede eliminar y tal vez es el gran valor agregado que tiene Absolute sobre otras soluciones. Esta solución viene, hoy en día, pues lo tenemos dividida en tres opciones, una que se llama, pues que es la solución core, la solución básica, que esta solamente tiene la parte de ZTNA y algunos componentes de la parte de navegación al sitio red. Luego viene la solución Edge, que ya es una solución un poco más amplia que me permite incluso el tema de validación de los comportamientos en la red. Y luego viene la parte de Resilience Enterprise, perdón, la de Enterprise, que es la que me permite a mí realmente todas las funcionalidades de las cuales hablamos. O sea, viene Absolute Secure Access, viene en estas tres versiones. Estas versiones, la versión Core y la versión Edge, eventualmente pueden correr es decir, on-premise. El usuario podría colocar la solución en su propia infraestructura, ¿sí? Obviamente eso implica asignar unos servidores y hacerse responsable de que esa tecnología va a estar siempre activa, ¿sí? Para poder proteger adecuadamente. En las soluciones SaaS o Enterprise, pues son soluciones que van a correr en la nube. Absolute va a colocar la solución en la nube a disposición en un tenant a disposición del usuario y el usuario pues simplemente lo que va a hacer es uso de la solución. Absolute se va a encargar de la administración, del mantenimiento, de mantener los agentes al día, de todo lo que tiene que ver con la operación de la solución. Absolute lo va a hacer, ¿sí? Y eso pues obviamente minimiza complejidad, primero del área TI y segundo pues costos de operación de esa solución. ¿Mm? Entonces, esa es la solución. Los diferenciadores importantísimos que tiene Absolute, pues lo primero es que es un Security Service Edge integral que se gestiona desde una sola consola. Como les decía, está integrado en el firmware, eso le permite tener estar atado al dispositivo para que sea recuperable y reparable automáticamente en el mismo dispositivo. Tenemos el túnel que manejamos es un túnel de conexión resiliente, es decir, se recupera muy fácilmente ante caídas de llamadas, ante caídas de la red, se recupera muy fácilmente y trata de mantener la conexión la mayor cantidad de tiempo posible activa, opera hasta en redes 3G, ¿sí? Opera muy bien hasta en redes 3G
y eso hace pues que el tráfico a través de Secure Access sea un tráfico, además de seguro, muy estable. Eh, Tenemos una pues, protección avanzada contra amenazas de día cero por las múltiples capas que ofrecemos en la solución. La parte de Secure Web Gateway, bueno, en fin, los diferenciales son muchísimos. Y pues básicamente lo que es importante es saber que esta es una solución realmente muy poderosa y muy apreciada por la industria. O sea, la industria ya tiene varios reconocimientos para Secure Access como solución de este estilo, como solución de Secure Service Edge. Y es una solución que los invito a considerar para la protección de su red. ¿Mm? Hasta aquí básicamente la presentación de la solución. Vamos por un momento, no sé si nos da el tiempo, si alcanzamos a ir a la consola. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Sí, no, hasta ahorita no hay Podamos. preguntas, pero bueno, de nuevo, la invitación como siempre es que todas esas dudas que pasaron por sus cabecitas mientras Juan Carlos estuvo dando esta explicación magistral, nos las vayan dejando allí en el chat o la caja de preguntas y respuestas. Vale. Bueno, esta es la consola, o sea, cuando ustedes instalan Secure Access, pues lo que van a ver lo que se les va a entregar es una consola de este estilo, ¿sí? En la cual pueden ir enrolando sus dispositivos. El proceso de enrolamiento es a través de un agente. El agente va a empezar a reportar acá a esta consola. Obviamente cada consola es la de cada cliente. Esta es una consola de demo, la que tengo acá. Él va a empezar a reportar a esta consola todo lo que está ocurriendo con la red, ¿sí? Yo puedo ver acá, obviamente, mis dispositivos. Pues, esto es un laboratorio, pues tengo conectados estos dispositivos en este momento. Puedo crear las políticas acá. Entonces, ustedes pueden ver aquí diferentes tipos de políticas. Yo les hablaba de las políticas de Zero Trust Network Access. Entonces, acá tengo varias posibilidades de políticas de Zero Trust Network Access. Por ejemplo, esta. Esta es una política que me permite a mí crear varias reglas y en esta regla yo puedo colocar varios temas. Por ejemplo, el acceso a redes, a cuáles subnets le voy a permitir a las personas que se conecten. Entonces, por ejemplo, esta primera regla le voy a colocar que el usuario puede entrar a ciertas redes dentro de la compañía cuando se conecte. Luego le voy a permitir acá decir a qué sitios de streaming no le voy a permitir. Voy a bloquear el acceso a sitios de streaming. Entonces, este usuario, por ejemplo, no va a tener acceso a sitios como Netflix, Hulu, Max, Apple, bueno, ese tipo de cosas no se las va a permitir cuando se conecte a la red. Yo podría, por ejemplo, este aquí está bloqueado de manera permanente, pero yo podría bloquear en ciertos horarios, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Bloquear el browser de Tor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que Tor es un browser que se utiliza generalmente para entrar a la dark web, y eso pues va a permitir que yo probablemente entre a sitios peligrosos, a sitios maliciosos. Voy a bloquear el uso de esa aplicación dentro de mi red. Voy a monitorear que no se use conocimiento malicioso, ¿sí? Por ejemplo. Entonces aquí le estoy diciendo cualquier sitio que sea de riesgo severo o riesgo alto, aíslelo usando el SW, o sea, el Secure Web Gateway, en el nivel RBI, que es el nivel de solo lectura, ¿sí? Y cayéndose por cualquier sitio, de cualquier problema de reputación web. Entonces, ¿qué significa esto básicamente? Significa que cuando una persona intenta entrar a un sitio peligroso, automáticamente lo voy a llevar a ejecutar esa página en el Secure Web Gateway, pero solamente le voy a permitir hacer read only, es decir, solamente ver el contenido, pero no voy a poder enviar nada allá, ¿sí? No le voy a dejar que entre ningún campo, por ejemplo, que se suscriba. Si es una página, por ejemplo, de un casino, ¿sí? Entonces la persona intenta entrar, le voy a dejar ver la página, pero no le voy a dejar entrar información, no le voy a dejar hacer una apuesta, no le voy a dejar ingresar el usuario, ¿sí? Entonces eso evita que, pues obviamente yo pueda estar entrando a sitios peligrosos a hacer cosas que no debo. ¿Sí? Esta es una opción. La otra opción simplemente puede ser bloquear los sitios. O sea, yo puedo decirle a esos sitios no voy a hacer no le voy a permitir hacer nada de eso. Acá tengo adicionalmente la posibilidad de habilitar el tema de Data Loss Prevention aquí en una regla. Aquí voy a colocar una regla en la cual le voy a permitir al usuario, cuando se conecte a algunos sitios, voy a llevar lo voy a llevar a que ejecute el código en el Secure Web Gateway, pero le voy a colocar una protección de este estilo. Una protección primero del multi-antivirus,
del CDR, que es verificar que no ingrese información sensible en ciertos sitios, por ejemplo, que no ingrese la cédula, ¿sí? Por ejemplo. Y voy a evitar el DLP. El DLP que básicamente lo que va a evitar es que cuando yo me conecte a esos sitios, exponga o entregue información sensible de la organización, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir a mí bloquear ese tráfico cuando las personas se conectan de manera remota. Bueno, y así como esto, pues aquí tenemos 16 reglas creadas y esas reglas van a habilitarse aquí en el motor de políticas para gestionar la conexión de los diferentes usuarios, ¿sí? Puedo colocar también, lo que les decía yo a ustedes, la posibilidad de crear en los dispositivos el tema del acceso, limitar el acceso remoto de los usuarios. Entonces yo puedo crear acá una regla, por ejemplo, que le decimos, esta creo que ya la tenía creada. Y acá lo que voy a hacer es crear una regla de acceso remoto. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosas tiene que cumplir el dispositivo para conectarse cuando va a entrar? Entonces yo le coloco aquí una regla, por ejemplo, le digo el antivirus. ¿Sí? El antivirus tiene que estar conectado y aquí le voy a colocar cuál es un criterio de salud para esto. Entonces le voy a colocar para los clientes que tengan Windows 10 o Windows 11, le voy a verificar que todos los chequeos que están acá tienen que cumplirse. Y el primero es, ¿cuál? Por ejemplo, el antivirus. Entonces el antivirus tiene que tener que esté instalado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué tengo que tener? Que primero, pues que esté instalado, por supuesto. Aquí vamos a crear una. Vamos a crear otra que le diga que el antivirus eh, tiene la última fecha de escaneo de ese, sea actual, o sea hoy. ¿Sí? Si no, no lo dejo entrar. Entonces, la persona tiene que cumplir, primero que tiene el antivirus esté instalado y que el antivirus esté actualizado en las definiciones de las firmas del anti-malware estén activas antes de poderlo dejar conectar. ¿Sí? Perdón, acá este es el último escaneo, que el escaneo haya sido el día de hoy, el último escaneo haya sido el día de hoy para dejarlo entrar a la red. Eso es esta es la regla que acabo de colocar acá. Entonces, si el usuario no cumple con eso, yo le puedo, ¿qué tipo de acción quiera? Yo puedo desconectarlo, puedo remediarlo. Remediarlo significa voy a correr el antivirus en ese equipo antes de conectarlo, remediarlo automáticamente. O puedo desconectarlo y le voy a decir desconéctelo y le voy a colocar su equipo no cumple con los requisitos de antimalware. Cumple con requisitos de anti-malware y eso va a hacer que el usuario, pues, en teoría los deba resolver antes de poderse conectar. ¿Sí? Entonces, de esa manera con este tipo de reglas, yo voy a evitar que usuarios que no cumplen con lo que debe tener el equipo se conecten. Eso puede ser simplemente el usuario normal, que es el que obviamente esa persona seguramente va a cumplir porque tiene su equipo con sus anti-malware y si ha sido una persona juiciosa, pues no lo ha desactivado, va a tener todo activo. Pero si alguien simplemente se robó las credenciales de una persona, ¿sí? Y logra falsear el registro de doble autenticación, un atacante, va a intentar entrar por ese túnel. Cuando intente entrar por ese túnel, pues lo primero que va a hacer el túnel es preguntarle, ¿usted se está conectando desde un equipo seguro? Entonces yo le voy a preguntar a ese equipo si el antimalware es el mío, por ejemplo. O sea, yo le voy a decir, oiga, primero que todo verifiquemos que el antimalware sea el mío. Entonces aquí nuevamente el antivirus sea el de cierta marca. ¿Sí? ¿Cuál marca va a ser? Que sea igual a, entonces acá le voy a colocar, no sé, CrowdStrike, por ejemplo. Y aquí puse CrowdStrike. Bueno, tengo el de CrowdStrike. Entonces le voy a colocar CrowdStrike. Y entonces aquí, ¿qué va a hacer? Si la persona se va a conectar y va a decir, este man no tiene CrowdStrike, este usuario no tiene CrowdStrike en su equipo, no lo dejo entrar, no se conecta. Entonces el atacante que estaba intentando entrar desde un equipo que no tenía su anti-malware, pues va a fallar, inmediatamente va a fallar. ¿Sí? Puede que el usuario se dé cuenta, el atacante se dé cuenta, uy, me va a tocar instalar CrowdStrike aquí para intentar entrar. Yo le puedo colocar otra regla, puedo colocarle aquí una regla que diga, por ejemplo, mire, una que es muy complicada. Ese equipo tiene que tener un registry key que sea una cosa que yo puse por allá en el registry y nadie sabe que eso está ahí, que se llama, no sé, validación, y esto tiene que tener un cierto valor.
Primero que esté presente, por ejemplo. Simplemente con que este key esté presente, eh, yo ya sé que ese equipo lo puedo dejar entrar o no. Yo puedo colocar ahí en el key, pues puedo colocar cosas como el serial del equipo, puedo colocar lo que yo necesite validar para garantizar que el equipo que se está conectando es un equipo remoto. Yo coloco esto, un usuario cuando se intente conectar no tiene ese key, no deja entrar ese equipo a esa red. Al no dejarlo entrar, pues no va a poder hacer absolutamente nada en la red. Entonces, de esa manera yo puedo evitar o controlar los accesos remotos, que las personas que se están conectando de manera remota sean personas que realmente están utilizando los equipos que yo le asigné, el equipo que yo le asigné, y es el equipo que tiene los elementos de seguridad que permiten a esa persona navegar en mis aplicaciones y en mi red. Bueno, entonces, entonces aquí vimos lo del Comply to Connect, vimos también la parte de ZTNA y ya con eso pues tenemos los elementos básicos de la protección del usuario remoto. Pero pues ya vimos también que eso no es lo único. Yo tengo que tener la posibilidad de analizar lo que los usuarios hacen cuando están en la red y lo que los usuarios, los comportamientos de esos usuarios. Entonces, para eso yo tengo aquí una solución que se llama Insights for Network. Este Insights for Network básicamente es una herramienta de reportería que me va a permitir detectar cosas. Acá tengo, por ejemplo, una sección, esto es una herramienta muy poderosa, pero pues tiene mucha visibilidad sobre lo que hace, lo que pasa con la red, pero acá tiene una concentrada en vulnerabilidades, que es el tema del cual estamos hablando hoy. Si yo le doy clic acá, pues él me va a mostrar las vulnerabilidades que él ha detectado en las últimas horas y que están pasando en este momento. Entonces aquí, por ejemplo, me dice equipos que tienen mucho tráfico del que se espera en una red pública, ¿sí? O se intentó conectar a una dirección insegura o mucho más tráfico en una red privada. O aquí hay una que es una posible exfiltración de datos entre una red privada y una red pública. O sea, alguien a través de la red privada está sacando información que va para una red pública. Todo este tipo de cosas se las va a detectar. Yo puedo decir, bueno, pero ¿esto dónde está pasando? Entonces aquí puedo entrar a ver el equipo. Acá me dice, esto pasó en este equipo, ¿sí? El comportamiento que detectó, y bueno, yo voy a ver qué equipo es este. Acá puedo ver este equipo, la información de este dispositivo, cuándo ocurrió esto. Esto ocurrió este día, el 3 de septiembre, a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón. Eso ocurrió, eso fue ayer. Detecto eso y aquí me muestra el comportamiento me encuentra pues muchos más detalles, me cuenta mucho más, me entrega muchos más detalles de lo que ocurrió con ese comportamiento, con esa conexión. ¿M? Entonces, como ven ustedes, pues la información que tengo del dispositivo es muy grande. Pues bueno, voy a ver, muéstrame los detalles de ese dispositivo. No solamente quién lo tiene, porque es lo que me está saliendo, pero aquí me puedo ver, bueno, puedo ver, este es un equipo fabricado por Dell, el modelo es este, el sistema operativo que tiene es este, tengo toda esta información, puedo ver, bueno, y este equipo realmente, ¿qué tanto usa la red? Aquí puedo ver el resumen del uso de la red de este dispositivo, ¿sí? Bueno, aquí estaban las últimas 24 horas, pero miremoslo, digamos, en la última semana. ¿Ah? Bueno, este equipo no ha tenido mayor uso, pero entonces acá mostraría el detalle de qué tanto se está conectando un dispositivo en la red y me va a dar pues toda esa información. ¿Sí? Entonces puedo ir desde lo general, donde encontré el comportamiento extraño, a lo particular. Esta herramienta, como les decía yo a ustedes, pues permite mirar muchísimas información de la red, desde algo tan grande como ver el tráfico total, o sea, hacia dónde está fluyendo el tráfico de mi red. Aquí estoy viendo mi red, a qué sitio se está conectando, ¿sí? Acá veo que hay tráfico a Colombia, incluso yo veo que hay tráfico a África, aquí veo todo el tráfico que se está generando en este momento, esto es en tiempo real, todo el tráfico que se está generando por estos usuarios que están conectados en mi red, a dónde están enviando el tráfico. Y si yo, por ejemplo, encuentro sospechoso por decir algo, aquí hay tráfico enviado a Sudáfrica, y yo digo, no, pero yo no tengo por qué alguien se está conectando a Sudáfrica. ¿Mm? A ver, país, destination is Sudáfrica. ¿Sí? Si veo que ahí hay un tráfico que se está conectando de un país, de conexión a Sudáfrica, acá veo yo cuál es esa conexión y puedo entrar a ver los detalles de esa conexión. Si yo necesito ver acá quiénes se están conectando, aquí veo que por BitTorrent esta persona está enviando información desde este equipo a, a esos sitios. ¿Sí? Puedo ver ese detalle y ya pues necesito
pues hablaría con este usuario para entender por qué esta persona se está conectando por BitTorrent, está enviando información allá. ¿Sí? Entonces puedo ver todo lo que está pasando con mi red en todo momento, ¿sí? En tiempo real, como en este caso, o pues puedo ver cosas que han ocurrido en tiempo anterior. Por ejemplo, si yo necesito saber, bueno, cómo están mis usuarios, qué tanto están usando las aplicaciones que yo tengo en la red, qué aplicaciones estoy usando en estos equipos. Entonces acá voy a este reporte que me dice cuáles son las aplicaciones, el top 10 de las aplicaciones que más se usan en cuanto a gigabytes. Y aquí veo que, bueno, que la que más se usa es Netflix, ¿sí? Luego viene Chrome, luego viene el Apple, ¿sí? Apple TV específicamente. ¿Sí? Y aquí veo pues cada una de las aplicaciones que tanto se están usando. Y aquí veo un pico, por ejemplo. O sea, hubo un momento en el cual hubo una conexión muy fuerte a este dispositivo, ¿sí? Veo los usuarios, cuáles son los usuarios que más se conectan, cuáles son las aplicaciones que más se conectan, cuáles son los diferentes por dispositivo. Si yo quiero ver, bueno, pero esta aplicación, digamos acá Netflix, específicamente, en qué momento del día es que se conectan, acá veo, oiga, yo lo que tengo que hacer es crear una regla, ¿sí? Una regla que limite el uso de Netflix en ciertas horas, porque estas personas realmente se están conectando, es en horario hábil prácticamente, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche se están conectando y puedo ver cuáles son los usuarios que se están conectando a estos sitios. Acá está el usuario, este es el usuario que más se conecta desde este equipo, ¿sí? Entonces yo quiero ver este equipo es el que más se conecta a esta conexión y a este sitio en Netflix es el que más está utilizando esta aplicación cuando se conecta de manera remota. Entonces acá tengo muchas posibilidades de ver todo eso. Por supuesto, en el tema de seguridad, pues vimos ya el tema de las vulnerabilidades, vimos el tema de los tráficos, pero aquí está también, por ejemplo, nuevas aplicaciones detectadas. Estas son nuevas aplicaciones que han sido instaladas en los dispositivos en las últimas horas, ¿sí? Y aquí me dice cuántas aplicaciones fueron. Acá tengo, por ejemplo, esta persona instaló 3 aplicaciones más, que son estas. Por acá tiene un grupón y tiene otras cosas que se están conectando a través de la red y están enviando información por ahí en horas específicas, ¿sí? Es este usuario, tengo que entrar a revisar con este usuario qué es lo que está pasando. ¿No? Entonces, como ven, las posibilidades son muy grandes, o sea, esta solución tiene la posibilidad de proteger todo lo que está ocurriendo, pero adicionalmente de contarme a mí como administrador de la red todo lo que está pasando con la red, de decirme a qué sitios se están conectando, en qué momento, en qué hora, qué aplicaciones, dónde están esos dispositivos que se están conectando. Toda esa información la tengo aquí en una sola consola. ¿Sí? Tengo toda la protección activa, pero adicionalmente tengo toda la información, toda la visibilidad posible de una sola consola. Y adicionalmente es una visibilidad que siempre va a estar permanente porque, como les decía, Absolute no se puede deshabilitar en los dispositivos. Bueno, David, no sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos algunas por allí, Juan Carlos, entonces empiezo por aquí. Nos pregunta por aquí, ¿Absolute puede ser considerado un anti-malware? Para el efectos de navegación en Internet Secure Access, Absolute Secure Access, tiene un componente que es anti-malware, pero él no detecta virus en el dispositivo, lo que detecta es virus que puedan estar en la navegación en los sitios a los cuales navega el usuario. Muy bien. La solución Enterprise que se aloja en forma cloud, ¿cómo enlazo con mi infraestructura on-premise? Hay que obviamente establecer una conexión con el on-premise, hay que abrir unas conexiones en el firewall del cliente para que desde el Secure Access pueda habilitarse la conexión a ese firewall. ¿Sí? Generalmente se coloca en la zona, perdón, en el firewall se abren esos puertos a los cuales se va a abrir la conexión desde Secure Access y ya Secure Access pues manda el tráfico por ahí, por esos puertos. Hay que abrir esas conexiones. Buenísimo. ¿Se pueden crear grupos y copiar las políticas para grupos diferentes o hay que crearlas cada una? No, las políticas se pueden crear por grupos, se pueden crear por usuarios, por ciudades, por el criterio que ustedes necesiten. La flexibilidad en cuanto a los criterios de agrupación de dispositivos es muy grande. Buenísimo. ¿Estas aplicaciones se pueden desinstalar desde la plataforma? Desde esta plataforma no,
desde Secure Access él no puede desinstalar aplicaciones, pero Secure Endpoint, que es la otra solución de la que hemos hablado, sí tiene la posibilidad de ejecutar scripts que desinstalen software de un dispositivo. Buenísimo. Buen día, ¿nos podría mandar la sesión grabada, por favor? Sí, van a estar recibiendo la sesión grabada. Es para dispositivos Android y iOS. ¿Qué versiones se requiere mínimo? Bueno, Absolute Secure Access corre en cualquier dispositivo que tenga Windows 10 o Windows 11, ¿sí? Aunque hay que tener en cuenta que Windows 10 va a dejar de tener soporte por parte de Microsoft desde octubre. Nosotros vamos a seguir sacando la gente para Windows 10, pero el sistema operativo ya no va a tener soporte de Microsoft. Obviamente corre en macOS desde macOS 10 en adelante, y corre en iOS también 10 en adelante, y en Android, no recuerdo ahorita la versión, creo que también es 10 o 11, no recuerdo ahorita, en adelante. Pero sí, corre en macOS, en iOS, en Windows y en Android. Perfecto. Nos preguntan por acá, ¿se puede integrar esta funcionalidad con el firewall on-premise como una sola solución? Sí, se puede. Lo que pasa es que la versión on-premise no incluye la parte de Secure Web Gateway, ¿sí? Ni incluye la parte de analítica de usuarios. La parte que corre on-premise es la parte básica de ZTNA y se puede integrar on-premise si es necesario. Perfecto. ¿Soporta Linux o Chrome OS? Chrome OS no, ni Linux tampoco. Listo. Buenos días. ¿Se pueden crear grupos y copiar políticas para grupos diferentes? Ya te las respondimos. ¿Se puede bloquear que no activen o desactiven hotspot y GPS? Se puede bloquear que no se conecte a la red. No puedo bloquear cosas del dispositivo como tal desde esta solución. Desde Secure Endpoint sí puedo bloquear, a través de scripts puedo bloquear componentes del dispositivo si lo necesito. Perfecto. ¿Qué requisitos necesito para implementar ZTNA? Básicamente, si lo vas a hacer en cloud, lo que necesitas es abrir los puertos y abrir URLs en el firewall para que desde la solución cloud nos podamos conectar a la red del cliente, ¿sí? Obviamente el cliente va a tener acceso al tenant, esto se implementa en un tenant que es privado para el cliente y desde ahí se configura para que el cliente pues tenga el acceso a su red desde ahí. O sea, no requiere mayor cosa, realmente es muy sencillo, simplemente es habilitar estos puertos en el firewall. Si se va a instalar on-premise, ahí sí es necesario instalar unos servidores, activar unos servidores en el data center del cliente. Esos servidores usualmente son 6 servidores, pueden ser virtuales. Cada uno maneja diferente, hay 3 servidores básicos y los otros 3 pues son réplicas o clusters que permiten operar ante una caída. Buenísimo. ¿Qué tipo de licenciamiento y costos tiene Secure Access? Bueno, el tema del costo esa información no la tengo yo en este momento. Ahí los invito a que contacten a nuestros gerentes de cuenta para que ellos les den esa información de cuál es el costo. Y el tipo de licenciamiento, pues básicamente son 3. Uno que es el básico, ZTNA únicamente, que ese se puede correr on-premise, como les decía. El siguiente que es Edge, que tiene muchas más funcionalidades, pero no incluye la parte de Secure Web Gateway. Y luego el Enterprise, que incluye todo. Igualmente con nosotros, ¿no? También pueden contactarnos y nosotros los canalizamos directamente. Ok, bueno, no tenemos más preguntas por el momento, Juan Carlos. Ya nos pasamos casi 5 minuticos del espacio, pero de Vale. verdad que estuvo bastante, bastante bueno. De verdad que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, como siempre, por toda esa explicación y toda la sapiencia. Esto, por supuesto, como ustedes ven, apenas lo que nos contó Juan Carlos el día de hoy es la punta del iceberg. ¿Sí? Esto es mucho más profundo, lleva mucho más tema y trae mucha cola detrás, porque, por supuesto, este tipo de soluciones, para ser seguras, también a la vez son bastante complejas, ¿no? y avanzadas. Entonces, es por eso que dedicamos este espacio como para que tengan un abreboca de lo que esto se trata. Sin embargo, si quieren profundizar en la solución y en todo lo que Juan Carlos le estuvo explicando el día de hoy,
por favor no duden en contactarnos, nosotros estamos aquí para ayudarlos y por supuesto si ya la tienen y quiere profundizar más también, igualmente, o si quieren canalizar alguna información con algún ejecutivo de ventas, por supuesto lo pueden hacer a través de nosotros. De nuevo, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado, por su tiempo y por supuesto por la participación espectacular que siempre tienen. Y bueno, ya nos vemos en un próximo evento. Estén pendientes por allí que los vamos a estar invitando. Muchísimas gracias a todos. Ok, vale, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.